Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Qué gusto y qué placer es poder estar con ustedes, poder servirle al Señor una vez más en su gran misericordia. Así que les doy la bienvenida, buenas noches. Ahí está en el chat, estoy viendo el chat para poder compartir. Si tiene alguna palabra de bendición, un saludo. Este es el momento porque vamos a entrar un momentito en la Escritura. Vamos a disfrutar esta noche de la palabra del Señor. Yo sé que va a ser de mucha edificación para su vida, como lo ha sido para mí también. Así que nuestra pastora querida ya oró por la palabra, la disertación de la palabra. Muy buenas noches, mis amados, aquellos que me saludan. Les agradezco por sus bendiciones y porque el Señor nos permite estar juntos por este medio y a la vez poder compartir lo que Él nos da. Y quisiera que mi querido pastor Sammy nos ayude con las láminas que he preparado. Y este es el tema de esta noche. Yeshua, la vid verdadera. Si el Señor dijo que Él es la vid verdadera, quiere decir que en la vida hay algo que está pasando, puede pasar, o qué pasó, por qué lo dijo. Vamos a entenderlo en esta noche de una manera bien quizás detallada por la guianza de su Santo Espíritu. Ahí como usted ve esa imagen, mis amados, ahí vemos una uva, ¿no? Un racimo de uvas. Ahí está, se lo ve bien rico, tiene mucho, es muy bueno, es rica la uva, no sé cuántos les gusta. Y vamos a tratar este tema que es muy importante. Así que para eso les pido que podamos, la siguiente lámina, si me ayuda Sammy, por favor. Vamos a dar lectura a este texto como base, texto base para nosotros adentrarnos en el tema de esta noche. San Juan 15, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente. Vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor está hablando y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. En la versión Reina Valera dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Está hablando Jesús, dice, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden o no pueden hacer nada. Así que este texto nos habla acerca de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde Jesús dice que Él es la vid. Y para eso yo quisiera ilustrarlo mejor con la siguiente lámina, porque he puesto una imagen ahí para poder entender, gracias. Y ahí estamos viendo una planta, ¿no? Más o menos para tener una idea. Eso café que usted ve ahí es la vid, es como decir el tronco. Lo verde que está ahí, incluso en un círculo celeste, es las ramas o los pámpanos que llama el Señor Jesucristo. Y ahí está el fruto, que son las uvas propiamente. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, está hablando de que Él es ese tronco. Que nosotros, la iglesia, somos que esas ramas y que nosotros podemos producir un fruto. Y hay una palabra ahí, yo la considero como una palabra de advertencia, porque dice que somos llamados a eso, a producir frutos. Y cuando no se produce fruto, hay algo que el Padre, que es el labrador, hace. Corta y desecha, pero también, si hay fruto, dice que va podando. ¿Para qué? Para que dé mucho más fruto. Así que vamos a conceptualizar un poco lo que, con la siguiente lámina, por favor. Vamos a conceptualizar un momento.
¿Qué es una vid? La vid es una planta que produce muchas uvas, pero también muchas ramas. Esos son los pámpanos. Ahí está una imagen más o menos como para que usted pueda verla. Y en esa imagen, ¿qué podemos ver? Que hay unas ramas y ahí se guindan lo que son los racimos de uvas. Y eso son muchos, si se ve, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo ahí merece un cuidado constante. No es esporádico, sino que es un cuidado constante. ¿Debido a qué? A sus ramificaciones. Para esto es muy importante la labor de un labrador. O sea, se necesita de alguien que esté labrando, que esté cuidando, que esté podando, que esté regando, fertilizando, que esté haciendo todo ese trabajo. ¿Para qué? Para darle ese cuidado constante a la planta con el fin de ¿qué? De que dé más fruto. Imagínese usted que nosotros somos llamados a hacer ese fruto y a producir el fruto, perdón, no somos el fruto, somos llamados a producir un fruto. Y ese fruto el Señor lo compara como la vid. Yo estaba viendo los beneficios de la uva y tiene unos beneficios ya con el avance ahora de lo que es la tecnología, la ciencia más que todo. La uva tiene unos componentes que dice que ayudan a evitar que las personas tengan cáncer, que cuando están con anemia, cuando están con algunos problemas, le ayuda, le fortalece el sistema inmune, en fin, tiene muchos beneficios. Imagínense que el Señor toma este fruto para hacer una referencia a los frutos que nosotros debemos de producir como pámpanos. Quiere decir que nosotros podemos ser la cura en la sociedad. Nuestros frutos pueden ir y aliviar muchas cosas en medio de una sociedad que está perdida. Y lo que podemos ver, ¿por qué la vid? ¿Por qué el Señor dice yo soy la vid? Vamos a la siguiente lámina y vamos a entender esto un poquito al Señor Jesucristo. Y hay una comparación aquí de la vid e Israel. Y vamos a ver por qué el Señor dice yo soy la vid verdadera. Entonces, mire, la vid era una de las plantas que más abundaban en la tierra prometida. ¿Se acuerda cuando el Señor le promete a Israel sacarlo de Egipto para introducirlo en la tierra prometida? Aquí tenemos un texto que nos confirma lo que le estoy diciendo. Dice en Deuteronomio 8:8, vamos a leerlo en traducción en lenguaje actual. Esa tierra produce trigo. Está hablando de la tierra a la cual Dios los iba a introducir. ¿Qué más producía? Cebada, higos, uvas. Ahí están. Ese es el elemento que quería mostrarles por la palabra, por la escritura, en donde Dios los está introduciendo y los está metiendo en una tierra donde produce uvas. Entonces podemos observar a través de la Biblia que la vid era el símbolo de la nación de Israel. En el Salmo 80, versículos 8 y 9, en Palabra de Dios para Todos, los puse que es un poco más entendible, dice, sacaste una vid de Egipto. ¿Está hablando de quién? De Dios, haciendo una labor, sacando a quién? A Israel de Egipto. Expulsaste a las naciones que no te conocen. Esa era a la tierra donde los iba a introducir. Y plantaste esa vid. ¿Quién es la vid aquí? Es Israel. Limpiaste el terreno para la vid. Echó raíces y llenó la tierra. O sea, Dios saca a Israel, que es la vid, los introduce en esa tierra, los quita a todo habitante de ese lugar, y Israel echa raíces y llena ¿qué? La tierra o el lugar en donde estaba. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Y qué podemos ver? Que por mucho tiempo hubo en Israel una siembra grande que Dios hizo. ¿Cómo lo hizo el Señor? A través de sus profetas. Sin embargo, en todo ese tiempo no hubo una cosecha para Dios. Por lo cual expresa, mire, cuando Dios comienza a trabajar en Israel, lo hace con un fin. Y hoy noche vamos a descubrir para qué fuimos creados, hermano. Que es algo muy importante. Isaías 5, versículos 1 y versículo 2 en Nueva Traducción Viviente, dice la siguiente. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña y en una colina rica y fértil aró la tierra,
Le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Eso es terrible, hermano. No sé si usted ha probado la naranja agria o amarga. Usted se equivoca. Usted toma la naranja y usted la pelea lo que va a chupar la naranja. Créeme que eso es algo terrible porque es agria, amarga. Y Dios está haciendo esa relación con Israel. ¿Por qué? Porque Él hace todo un trabajo y está esperando que Israel produzca un fruto. Pero cuando comienza a producir, lo que produce que era un fruto que era amargo, o sea, era desagradable a los ojos de Dios. Hagamos una pausa en este momento. No sé si a usted le ha pasado que en algún momento comienza a manifestar algo en su vida y que el Espíritu de Dios trae convicción a nuestra vida, que eso que usted está sintiendo, perdón, que usted está haciendo, prácticamente es amargo para Dios. Y eso el Espíritu Santo da la convicción. Esa es la convicción de pecado cuando nosotros manifestamos en algún momento, en el pensamiento, a través de nuestras bocas. Pero imagínese usted que Israel, Dios tenía una perspectiva con Israel. Y algo en lo que Dios se goza, hermano, algo que Dios se goza, es en la actitud que nosotros tengamos para con Él. En la siguiente lámina vamos a ver a Yeshua, a Jesús, que es la vid verdadera. Y aquí mire, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que el Padre Eterno, en vista de que todo esto sucedió, todo esto había pasado en la nación de Israel, sabe que envía a Jesús. Y aquí es lo interesante, esto es lo interesante, que Jesús no aparece de la nada, Jesús no aparece de una manera que se abre un portal y por ahí sale el Señor. No, no, no. Jesús viene del linaje de Abraham. O sea, Dios es tan especial y tan amoroso del Señor, que ama tanto a Israel. Y aquí podemos entender cuando el apóstol Juan habla y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ama tanto a Israel, que de Israel mismo, de ese mismo linaje, o de la simiente que estaba dada en la promesa a Abraham, viene Jesucristo, nuestro Señor. Y Jesús viene, es como quien dice, a mostrarle al Padre que sí hay uno en Israel que puede agradarle a Dios. Y cuando Jesús viene a esta vida, Jesús se establece ya como ser humano, y como ser humano comienza a ¿qué? A producir frutos para Dios. Entonces, por eso el Señor Jesucristo viene, produce ¿qué? Esas uvas dulces, o sea, los buenos frutos para su Dios, para nuestro Dios, para su Padre y nuestro Padre. Y estos frutos, ¿qué es lo que siempre hicieron? Glorificaron a su Padre, a nuestro Dios. Miren San Juan 15, 1, 8. Dice el texto de la Escritura, en Nueva Traducción Viviente, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mira el versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. O sea, cuando usted y yo producimos fruto, ¿qué va a suceder? Que Dios va a ser glorificado. Ya vamos a ahondar un poco más en esto. Es muy interesante y que el Espíritu de Dios nos haga en esta noche tener conciencia de estas cosas para considerar nuestras acciones, nuestras obras. La siguiente lámina, por favor. Y aquí quisiera mostrarles por la palabra. Escuche que Dios siempre ha estado interesado en fructificar. O sea, es una de las características de nuestro Dios. A Dios le gusta aquello. Y mire, para ir conceptualizando o siendo un poco objetivo, Él, nuestro Dios, ordenó a la tierra que fuera fructífera. Mire el texto en Génesis 1, versículos 11 y 12 en Reina Valera. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Recuerde que en este momento no había nada en la tierra. Dios está haciendo algo, está dando inicio a algo. Dios tiene algo en mente, en su pensamiento. Dios suelta la palabra y la tierra comienza ¿a qué? A producir. Una vez que se produce, ¿qué dice? Que vio Dios que era bueno. O sea que el fructificar, o cuando se manifiesta un fruto, que es bueno a los ojos de Dios, obviamente que va a ser agradable a los ojos del hombre, porque eso trae bendición. Entonces, ¿qué podemos ver en este texto? Que Dios mismo ordena a la tierra que fuera fructífera. Mire, en segundo lugar, Él le ordenó a los peces y pájaros que fueran fructíferos. Génesis 1, 21 y 22 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y otra vez, y vio Dios que era bueno. O sea, Dios comprueba y dice, esto es bueno. Y Dios los bendijo diciendo, miren la bendición que el Señor da. O sea, fructificad y multiplicaos. Y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. O sea que la bendición de Dios es que fructificar, mostrar un fruto. Esa es una bendición expresada por Dios. En la siguiente lámina, vemos en tercer lugar que Él le ordenó a la humanidad a ser fructíferos. Mire, en Génesis 1, 27, 28 dice el texto así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, otra vez, la bendición de Dios desatada en qué? Fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo? Nuevamente que Dios dice, fructificad. Cuarto lugar, Él le ordenó a Noé a ser fructífero después del diluvio. En Génesis 9.1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, esta palabra fructificar viene de una voz hebrea llamada pará. Ahí la puse ahí para que usted la pueda ver. Y contextualizado esto ya, interpretado a nuestro idioma, esta palabra lo que quiere decir es llevar fruto, aumentar, crecer. O sea, vaya dándose una idea ya de lo que Dios probablemente nos está diciendo a nosotros cuando Él dice, quiero que fructifiques, quiero que des fruto. ¿Qué dice? Lleva fruto, aumentar, crecer, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Todo esto el Señor lo está manifestando. Ahora, la siguiente lámina. Como quinto lugar, algo interesante que el Señor Jesucristo hizo, y mire, Él maldijo a una higuera que no tenía fruto. O sea que cuando uno no produce fruto, uno tiene que estar atento, mis amados, porque el fruto debe de estar constantemente. Eso está en el corazón de nuestro Dios. Es más, es un imperativo, dice fructificar. Hay que hacerlo. Y si no estamos produciendo fruto, debería de preocuparnos a nosotros. Mira lo que dice en Mateo 21 del 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué esperaba el Señor? Fruto. Esto más o menos es como una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque somos llamados a fructificar. ¿A qué? A dar fruto, mis amados. Ahora, viene lo interesante aquí, escuche. Cuando usted produce un fruto, externamente,
Las personas que lo ven a usted van a glorificar a Dios. Ya lo vamos a ver en un texto que al final lo puse en la conclusión como para poder sellar lo que le estoy diciendo. Pero le voy explicando. Cuando uno produce un fruto, las personas que los ven a usted, los que están cerca de usted, son los que glorifican a vuestro Padre por las buenas obras que usted hace. Eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿no? Pero eso es externamente. Usted ve que la gente glorifica a Dios. Ve en usted el poder de Dios. Usted ha producido un fruto. Pero, ¿qué pasa internamente entre usted y Dios con relación al fruto que usted está produciendo? Mire, Dios siempre estableció que se lo debe de honrar con los frutos. En Proverbios 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, si usted está produciendo fruto, usted va a tener que honrar a Dios. ¿Cómo lo va a honrar? Con sus primicias. En Éxodo 34, 26 dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás, el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué dice el Señor? Cuando ustedes produzcan fruto, recuerde, el fruto usted lo recibe. ¿Por qué? Porque digamos que usted está produciendo un fruto que es digno de arrepentimiento. Y vamos a ver algunos frutos, 6 frutos que hay que producir prácticamente. Pero usted está produciendo, usted está siendo beneficiado del fruto que se produce. Pero cuando usted ya recibe el beneficio del fruto, usted tiene que honrar a Dios con las primicias de esos frutos. Eso está establecido así. Y es un principio para nosotros poder ser bendecidos de parte del Señor. Ahora, la siguiente lámina. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Y ahí le puse una imagen para poder entender los pámpanos que llevan mucho fruto. San Juan 15:8 en una traducción viviente dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Si usted ve estas uvas, este viñero, usted lo ve ahí, está la vida ahí. ¿Cómo es esto a nuestros ojos? Yo lo veo que es agradable, ¿no es cierto? Hay un orden, no se ve que hay ninguna hoja marchita, están enredados todos, pero tienen un orden, lo que es los pámpanos. Ven lo que son los racimos de uvas, que están todos en orden, hay un orden en esa parte, se ve que el terreno está bien labrado, en fin. Eso de ahí es lo que a Dios glorifica en nuestras vidas. Ahora usted dice, pastor, ¿y qué frutos? Yo quiero producir, ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar. A continuación le puse otra imagen y ahí están los pámpanos que no llevan fruto. En San Juan 15:2, en traducción en lenguaje actual, voy a leer la primera parte, dice, si una de mis ramas, que son los pámpanos, no da uvas, mi Padre la corta. Esa palabra es dura, hermano. Y es una palabra de advertencia, es una palabra que me debe de ayudar a mí a reflexionar mi estado, si estoy siendo fructífero. Porque imagine usted que quien nos corta es el Padre. El Padre es el que labra. Y yo no quisiera ser cortado, hermano. Para mí eso no. O sea, en realidad es algo horroroso y terrible si eso llegase a pasar en mi vida. Yo creo que usted tampoco quiere eso. Entonces, la noche reflexiva es una noche en la cual nosotros podemos hacer una introspección en nuestras vidas para en realidad ser sinceros delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Así parece que estoy llegando a ser así, pero no estoy todavía. Entonces, mire, si una persona está así, créame que es un peligro porque estamos bajo un riesgo y no creo que estemos bajo el riesgo sobre el Padre mismo, ¿no? Ahora, la siguiente lámina, yo creo que aquí están muchísimos y es algo que ilustra prácticamente un pámpano que va dando fruto, va dando fruto.
San Juan 15:2, la siguiente parte dice, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Entonces, si estamos viendo que hay un pámpano que está así, ahí usted ve la imagen de abajo, hay un labrador, ahí está podando, ¿no? Más o menos le puse como una ilustración. Ahora usted dice, yo sí quiero que Dios me pode. Ya vamos a ver cómo es la obra que el Padre establece para podar nuestras vidas. O sea, vamos a verlo, pero haciendo un momento de énfasis en esta imagen, mis amados. Usted dice, pero estoy produciendo un fruto, pero a veces no produces de una manera correcta. Le voy a explicar más o menos cómo es esto. Hablemos de un fruto del Espíritu Santo que es la humildad. O hablemos de algo, de un fruto que es una obra, hacer una buena obra, para entenderlo mejor. Digamos que usted hace una buena obra a alguien. ¿Está produciendo un fruto que glorifica a Dios? Claro que sí. La gente que lo va a ver, usted dice, gracias a Dios. Un hombre, Dios, una mujer, Dios me ayudó mucho. Correcto. Resulta que usted se le presenta otra oportunidad para ayudar a alguien más, pero usted no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene algo en su corazón contra esa persona. Entonces, está la misma oportunidad de antes, pero ya hay una actitud dentro de uno. Quizás usted tiene un problema con esa vida. Usted tiene un argumento, o usted es demasiado orgulloso. Entonces, usted hace una buena obra, pero todavía tiene otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Papá Dios? Tiene que venir y podarte. ¿Para qué? Para arrancarte esa parte que está mal y puedas producir mejores frutos. Yo le cuento algo. Mire, yo trabajé en un hotel y en ese hotel el área verde era algo siempre que tenía que estar bien tratado. Había un equipo de gente que se dedicaba a eso, estaban los jardineros propiamente jardineros que se daban a esta empresa y tenían que tener todo en orden, bajo cuidado y bien podado. Pero llegó un gerente en cierta ocasión y este gerente no dejaba que pueden absolutamente nada, apenas unas cositas, apenas. Y luego todas las áreas verdes comenzaron a hacerse un poco feos, distorsionadas, con buena forma, pero no era el verde que reverdecía y la vida que daban las plantas y el césped. Y sacaron a este gerente, llegó otro gerente, y este nuevo gerente casi dejó pelado todito, hermano, todita la planta. Era una cosa horrorosa cuando la veíamos. Y nosotros decíamos, ¿qué pasó? O sea, el otro no quería llegar a eso y este vino y lo hizo, pero ¿sabe qué? Pasó un tiempo y a medida que pasó el tiempo, eso se puso hermosísimo. Las plantas eran más verdes, árboles que tenían frutos comenzaron a dar mejor fruto. O sea, es una cosa increíble, el verde todo reverdeció, era algo asombroso e increíble. Y desde eso yo aprendí algo, y muchas veces que en casa tenemos algunas plantitas por ahí, digo, no, podémoslas nomás porque yo sé cuál es el resultado porque ya lo vi. Entonces, ¿es necesario que Dios nos pode? Claro que sí, porque probablemente estamos dando un fruto que glorifica a Dios. Pero por otra parte, no producimos un fruto que es necesario. ¿Para qué? Para que dé continuidad a la gloria del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre tiene que venir y podarnos. ¿Y cuáles son las herramientas del labrador, que es nuestro Padre? La siguiente lámina, por favor. Mire, la herramienta que Dios usa para podarnos es su palabra, pero revelada. Y gracias a Dios que en este mes estamos nosotros ayunando. Justamente porque por revelación de la palabra, para que el Señor nos revele su palabra. Y esa es la herramienta indispensable e importante que Dios usa. ¿Qué cosa, mis amados? Su palabra. Su palabra es la que llega a las profundidades, pero la palabra revelada, la palabra rema, no la palabra logos. Logos es el conocimiento que uno tiene, pero la palabra revelada es lo que Dios me va mostrando a mí, personalmente a mí, qué es lo que hay dentro de mi corazón, qué es lo que yo tengo que soltar. Entonces Dios me va dando estrategias. Si usted tiene envidia y usted es consciente de la envidia que tiene, y usted dice, Señor, esto te ofende, esta actitud te ofende, y usted se va a la presencia del Señor y usted le dice, ¿sabes qué, Señor? Tengo esto, me pasa esto, no puedo soltarlo. Y escuche probablemente la voz suave de su Santo Espíritu diciendo, entra en ayuno, 3 días conmigo, 7 días, y yo me encargo de romper lo que tiene que romperse. Le digo porque eso ha pasado en mi vida.
El ayuno es muy poderoso como para romperle el yugo que nos tiene a nosotros esclavizados en cierto pensamiento o en estructuras, o nos tiene esclavizado a lo que tiene que ver con hábitos. Usted entra en esos momentos con el Señor y créanme que es algo asombroso la manera como el Señor, pero orando y con la palabra. Entonces, ¿qué dice San Juan 15:13 en una traducción viviente? Dice, ustedes ya han sido podados, dice el Señor Jesucristo, y purificados por el mensaje que les di. O sea, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Recuerda que Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida. Y cuando el Señor les soltó la palabra a ellos, algo hizo la palabra del Señor Jesucristo en ellos, que el mismo Señor Jesucristo consideró que la palabra era lo que los estaba podando. Y por eso dice el texto, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Ahora, la palabra puede ser tomada como un ejemplo, por decirle, como espejo que revela los problemas. Santiago 1, 23 y 24 en Nueva Traducción Viviente dice, pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Mis amados, generalmente, cuando usted recibe de Dios la palabra revelada, la palabra rema a su corazón, usted la va a obedecer. Usted la entiende. Si usted tiene ya el componente de la humildad en su vida formado, usted va a aceptar que tiene que ir a pedir perdón, que tienes que soltar el perdón, que tienes que entrar a cuentas con alguien. O sea, usted lo va a entender y vas a obedecer. Ese es el siguiente elemento cuando uno recibe la palabra, obedecer. En segundo lugar, la palabra es como un cuchillo que corta el corazón. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Recuerde que corta por un lado y por el otro y penetra entre el alma y el espíritu. El alma y el espíritu están pegadas. Y cuando la palabra de Dios entra, corta la parte almática de la parte del espíritu. En el alma están la voluntad, la mente, las emociones, que me hizo esto, me hizo el otro. Viene la palabra y la palabra corta, mi hermano, corta y separa. Y usted ya en el espíritu puede ver su corazón, sus emociones, pero la palabra tiene ese efecto, o sea, lo que me separa para yo poder tener un mejor entendimiento. Solo con leer la palabra, si usted la lee, puede recibir revelación de la palabra. ¿Qué más dice? Entre la articulación y la médula del hueso y deja descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Recuerde que de pronto usted quiere hacer algo, pero ¿qué lo está moviendo a hacer? Hay cosas que están escondidas en lo más profundo de nuestro corazón, de tal forma que la palabra es como que empuja eso a nuestro entendimiento y uno entiende y dice, eso está mal. Ese es el poder y el efecto de la escritura en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, vamos a ver en la siguiente lámina cuáles son los frutos que dan gloria a Dios. Y ahí tenemos, en primer lugar, el fruto de arrepentimiento. ¿Qué hace este fruto? Este fruto va a mostrar cambios. Miremos en Lucas 3:8, en nueva versión internacional, lo puse como más entendible, dice así, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Escuche, ¿qué nosotros debemos entender? Que los frutos que debemos darle a Dios, que dan gloria a Dios, son frutos, dice el Reina Valera, dignos de arrepentimiento. Y recuerde que esa palabra arrepentimiento, ya la hemos estudiado nosotros, que esa voz griega lo que quiere decir es cambia tu manera de pensar. Entonces, para yo dar un fruto digno de arrepentimiento, yo tengo que cambiar mi manera de pensar y comenzar a pensar como Dios piensa. Y para que yo pensar como Dios piensa, yo tengo que instruirme en la Escritura. De pronto usted tiene su verdad, como lo dice el apóstol Juan en su tercera carta, pero Dios tiene su verdad también. Cuando nosotros estamos en la Escritura, voy descubriendo la verdad de Dios. ¿Y qué resulta, mis amados? Que mi mente va cambiando
y comienzo a entender cómo es Dios, cómo piensa Él, y adopto los pensamientos del Señor. Una vez que yo adopto los pensamientos del Señor, ¿qué sucede? Que yo comienzo a cambiar, ¿qué cosa? Mi manera de pensar, y comienzo a accionar de una forma diferente, a producir un fruto que es que digno o que demuestra arrepentimiento. Entonces, si el fruto que demuestra arrepentimiento está en mi mente, que tiene que cambiar mi manera de pensar, quiere decir que cuando yo cambio mis pensamientos, yo voy a producir algo diferente a lo que he estado produciendo. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando usted comienza a hacer eso, ese fruto va a dar gloria a Dios. Porque la gente va a decir, oh, él era... Recuerde que los que dan gloria a Dios son los hombres, ¿no? Cuando lo admiran a usted, pero por el cambio que Dios está haciendo en su vida. En segundo lugar, otro fruto que glorifica a Dios es el fruto de santificación. ¿Por qué, mis amados? Por haber sido libertados del pecado, podemos llevar vidas limpias. Miren lo que dice el texto en Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué tenemos que tener? Un fruto de santificación. ¿Qué me va a santificar? La palabra me santifica. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me santifico? Cuando la palabra me va mostrando las cosas que estoy haciendo mal y que estoy manifestando algo que no glorifica a Dios. Cuando yo me santifico, cuando decido santificarme por la palabra, Dios va a ser glorificado. Ah, ahí está el que hablaba cosas obscenas. No, ese tipo ya no habla más. ¿Por qué? Porque ahora se ha convertido al Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? ¿Qué está pasando en esa persona? Está produciendo un fruto de santificación. O sea que esta persona ha hecho conciencia conforme a la Escritura y ha cambiado hábitos, modo de pensar, modo de hablar, y se cuida, se guarda, se separa para Dios. Está ¿qué? Apartado, separado para el Señor. La siguiente lámina, otro fruto que da gloria a Dios, son frutos de generosidad. Por ejemplo, cuando ofrendamos en la iglesia. En Filipenses 4:17 dice así, no es que busque dádivas, está hablando del apóstol Pablo, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. A Dios, usted glorifica cuando usted le ofrenda, hermano. Te ofrenda al Señor, su obra. Ofrenda en la casa del Señor. Ese es un fruto que da gloria a Dios. Otro fruto es los frutos de vidas salvadas. ¿Cómo es eso? Cuando ganamos almas para Cristo. ¿Y ese es un fruto, pastor? Sí, miren lo que dice el texto en Romanos 16:5. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Esta era una provincia asiática y Pablo resalta que es el primer fruto para Cristo, la salvación de este hombre. Se lo habían ganado y él está ahora ya como producto de un fruto. Entonces, cuando usted gana almas, cuando usted está predicando, usted le habla a alguien viene a usted y le dice, ayúdeme en esto, usted le ayuda, conecta con esa persona, lo guías para Cristo, ese es un fruto que da gloria a Dios. Recuerde que al hacer eso, usted está colaborando con el Señor para dar el cumplimiento a una misión que tenemos nosotros y a una visión que habla de hacer discípulos, que está en Mateo 28, pero que también, ¿cómo lo hacemos? Ganándolos, afirmándolos, consolidándolos, ¿para qué? Para que se conviertan en esos discípulos que el Señor quiere. Ahora, ¿quiénes son los llamados a ser los discípulos? Es usted, mi hermano, es mi persona. Eso no es solo de los líderes. Cada uno de nosotros debemos de asumir el compromiso y la responsabilidad de que al ganar estas personas, al influenciar sobre alguien, usted está trayendo gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. La siguiente lámina, por favor. Otro fruto que da gloria al Señor es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que brota de lo profundo de nuestro corazón y se manifiesta solo si tenemos el Espíritu Santo. Recuerden, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo produce un fruto. Y mire, y esto no es como los dones.
Yo siempre digo algo. Los dones espirituales, donde lenguas, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, son dones que opera el Espíritu de Dios en su momento, en su tiempo, conforme a su voluntad. No es que usted, donde discernimiento de espíritu, se vaya buscando como detector de demonios, buscando en donde hay espíritus inmundos. No. Es algo que el Espíritu de Dios lo manifiesta en un momento. Y usted es como que viene, imparte aquello y se manifiesta. Claro que el don está dado, y el don es ¿qué? Es que a usted le hace confianza un don al Espíritu de Dios, porque usted ya tiene la capacidad para administrarlo. Entonces, viene y usted lo opera en el don. Pero cuando hablamos de los frutos, eso no es que viene, eso nace, produce, es algo que está produciéndose constantemente en nuestra vida. Mire lo que dice Gálatas 5, 22, 23, dice: más el fruto del Espíritu es amor. Usted ama. Usted ama a una persona, ama a alguien, ama la vida de una persona. Usted los ama. ¿Cómo los ama? Demuestra su amor. Cuando usted perdona, mano. Usted siempre ayuda. Usted tolera muchas cosas. Usted calla. El silencio también es una manifestación de amor. Un abrazo, en fin. Hay diferentes maneras de amar. Ahora, el gozo. El gozo es es un fruto, o es el fruto que el Espíritu nos da, pero que nos mantiene en alegría. Usted es cristiano amargado, le falta el gozo, lamentablemente no tiene ese fruto todavía. Pero si usted vive en gozo, usted está en el fruto del Espíritu. Si usted tiene paz, puede ser los problemas que sea. Usted dice: Señor, está en tus manos. Yo hoy lo puse en tus manos ese asunto, y yo me voy a despreocupar. Yo voy a creer que tú tienes el control, y por eso vivo en paz. Paciencia, mi hermano. Hace años yo escuché a un siervo de Dios que dijo lo siguiente. Dijo: no le pidas a Dios nunca paciencia, dijo, porque si tú le pides paciencia, Dios te envía problemas. Es falso, hermano. Usted pídale a Dios. El apóstol Pablo nos habla de estos frutos, de este fruto, y cómo nosotros debemos de anhelarlos, de desearlos, que se produzcan en nuestras vidas. Y no es que, escuche, no es que se forma con tribulaciones, no. Eso es del Espíritu que manifiesta en uno, lo impregna. Y no es que usted tiene que pasar por una serie de tribulaciones. ¿Para qué? Para tener paciencia. No. Es una capacidad que da el Espíritu. Eso no se forma con los golpes de la vida. No, es una capacidad que da el Espíritu Santo. ¿Y eso cómo lo obtengo? Cuando usted tiene comunión con el Espíritu, cuando usted está en intimidad con el Espíritu, ahí es donde Él traspasa eso, es ahí donde Él impregna eso en su vida. Y cuando usted se da cuenta, wow, ya no es el mismo. Usted tiene que desarrollar la paciencia, la benignidad, que tiene que ver con la generosidad. Hay gente que no es generosa. Hay cristianos que todavía les falta desarrollar esa capacidad. ¿Cuándo usted la va a desarrollar? Cuando esté con Él. Todo esto es cuando está uno con Él. Dios pone ese sentir, ese dolor en uno para ser generoso con alguien. La fe, hermano, y esta capacidad, mire, no es el don de fe, es el fruto de la fe. Esta es la capacidad de creer en Él, de creer, pero porque usted va desarrollando la coinonía con el Espíritu, la intimidad con el Espíritu, y está en armonía con el Espíritu, y obedece al Espíritu, y acepta las sugerencias del Espíritu, y acepta las correcciones del Espíritu, y acepta la voluntad que el Espíritu de Dios le muestra, la voluntad de Dios, y usted acepta. ¿Eso qué va a hacer? Que usted desarrolle fe, la mansedumbre, la capacidad de ¿qué? De ser manso ante una circunstancia. Y hay veces que estallamos y quizás no somos todavía mansos y somos airados, qué sé yo. Son esas crisis que vienen a nuestras vidas, pero es de reconocer, nos falta todavía. Y quizás somos esas uvas que vimos en algún momento que está dañada y Dios tiene que podar aquello. Entonces, ¿cómo hace? Uno tiene que tener el interés de ir a buscar, instruirse. Señor, reconozco, ayúdame, cambia mi vida, necesito, Señor, cambios en esto. Y Dios va a hacerlo porque usted le está pidiendo. Cuando usted le pide a Dios, usted lo honra de una manera increíble, porque está reconociendo que Él tiene la capacidad. ¿Para qué? Para poder ayudarle.
Y tenemos el último, que es el dominio propio. Y esta es la capacidad que tenemos nosotros, ¿para qué? Para dominarnos ante los deseos, ante muchas cosas que quieren arrastrarnos. Tú dices, no, no es. Entonces, este fruto le va a dar ¿qué? Le va a dar gloria al Señor. Tenemos otro fruto. Ya vamos terminando, mis amados. Ya voy terminando. Es el fruto de labios. O sea, la alabanza. Hebreos 13:15 dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Ahí está otro fruto. Fruto de labios que confiesan su nombre. Cántele al Señor. Bendiga a Dios. Es un fruto que da gloria al Señor. Y eso para nosotros es muy beneficioso. ¿Por qué, mis amados? Porque si mantenemos esa dinámica, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, es la única manera de llevar fruto. Si no, no es posible. Y ya vamos a la conclusión. Quisiera saber, le está bendiciendo esta enseñanza ahí en el chat. Usted puede poner amén, levantar la mano, estoy viéndolo. Quisiera un poco interactuar con ustedes. ¿Sí? Amén, mis amados. Qué bueno, me alegra que le esté bendiciendo esta palabra. Me alegra mucho. A mí me ha bendecido y creo que a usted también. Ahora, mis amados, vamos a la conclusión. Vamos a la siguiente lámina. Y créanme que quisiera ser enfático y sencillo. Vamos a lo siguiente. Mire, tenemos que aceptar, amada iglesia, escúcheme, tenemos que aceptar que nosotros fuimos creados, ¿para qué? Para fructificar. Y que este fruto tiene que dar gloria a Dios. Para eso fuiste creado, para dar fruto. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Dios, para que nuestro Dios sea glorificado. Sencillo, veamos un texto bíblico que respalda lo que le estoy diciendo. Mateo 5:16, en Reina Valera, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando la gente lo ve a usted haciendo buenas obras y se enteran que usted es cristiano, que usted es un seguidor de Cristo, ¿sabe qué van a decir? ¡Wow! Dios lo ha cambiado. Yo he visto eso. Yo he visto mucha gente que admira a otro y dice, oye, pero si él era tremendo. No, y ahora que él ha cambiado, es totalmente diferente. En segundo lugar, luego con nuestro fruto tenemos que honrar a Dios, pues. O sea, mi amada iglesia, recuerde que Dios nos creó ¿para qué? Para fructificar. Damos fruto, el nombre de Dios es glorificado, pero nosotros con el fruto que tenemos, porque el fruto nos beneficia a nosotros, pues Dios se lleva la gloria y el fruto nos beneficia. Nos beneficia, mire, que si usted era de mal carácter, un mal genio, y en el trabajo te tenían miedo, conoces a Cristo Jesús, intimas con el Espíritu Santo, Dios comienza a cambiar tu manera de pensar, eres diferente, la gente te ve diferente, te oía antes, ahora se apega a ti, dice, wow, Dios lo ha cambiado. Ese fruto, ¿cómo tú lo estás disfrutando? Que tienes aceptación con las personas, te comienzan a admirar, ahora se acercan a ti, se hacen amigos tuyos, te bendicen. Eso es lo magnífico cuando uno está produciendo un fruto y el nombre de nuestro Dios es glorificado, que eso es lo más especial que puede existir a la iglesia. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en un mundo tan pervertido y perverso en donde nosotros que vivimos en el reino estamos disfrutando de lo que Él nos bendice. Entonces, ¿qué hacemos con ese fruto? Nosotros lo disfrutamos, hermano. Pero mire lo que dice la Escritura, que con ese fruto, tú tienes que honrar a Dios. Y no es con todo. Dios solo dice lo siguiente, dice en Proverbios 3, no dice, honra a Jehová con tus bienes.
y con las primicias. En otra versión, en Nueva Traducción Viviente, dice con lo mejor. ¿De qué? De todos tus frutos, de todos. ¿De qué? De lo que produces. O sea, usted produce algo, dale a Dios. Mire, honra, la gente glorifica lo que tú estás produciendo, pero a Dios, de los beneficios que tú tienes, dale lo primero a Él. Eso es, sencillamente. O sea, los frutos, tú los disfrutas, correcto, pero también honras a Dios cuando das lo primero para Él, tus primicias. Y por último, tenemos que todo fruto, la siguiente lámina, por favor. Todo fruto que glorifica a Dios, escuche, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber otro medio. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que vivir pegados al Señor. Tenemos que vivir en comunión. Tenemos que ir conscientes de que Él es la vida y que cuando nosotros hemos sido injertados en Él, en Cristo Jesús, la savia de Dios, que es la vida de Cristo Jesús mismo, entra en nosotros y por esa capacidad que tenemos ahora de vida en Cristo, nosotros podemos producir fruto. El Señor Jesucristo dijo que separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Él, ¿qué va a suceder? Que vamos a estar como esa imagen que le puse de aquellos pámpanos que no dan fruto, están secos y Dios tiene que cortar. Pero si nosotros comenzamos a dar el fruto, ¿qué es lo que va a suceder? Que la gloria es de Dios. Pero ¿sabe qué, mis amados? Sin Cristo no lo podemos hacer. Mire, en Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, sin Jesús no hay cómo producir fruto. El fruto que usted produzca es para la gloria del Señor nuestro Dios, que los van a admirar quienes nos rodean. Nosotros nos beneficiamos de los frutos y como beneficio, ¿qué hacemos? Honramos a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a honrar? Dándole lo mejor o lo primero de nuestra producción. Amén, mis amados. Así que espero que esta enseñanza le haya bendecido en esta noche, que usted haya podido analizar y hacer una introspección en su corazón. Y si ya hemos visto que estamos como esas uvas que están bien unas y otras mal, dejemos que Dios nos pode, que el Padre nos pode, pero pongamos la disposición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscarle, vamos a pedirle en oración que Dios nos muestre y que cuando ya nos muestre aquello que no glorifica su nombre, tengamos nosotros conciencia de que y decirle, ayúdame, Espíritu Santo, porque tú me puedes ayudar a producir un fruto. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esta palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor amado, por esta noche, por este momento. Gracias porque tu palabra nos ayuda, nos ubica. Tu palabra nos da claridad en la vida. Tu palabra, Señor, nos muestra los deseos de tu corazón, los propósitos para los cuales fuimos creados, mi Dios amado, para glorificar tu nombre a través de nuestras obras, a través de los frutos que produzcamos en esta vida. Ayúdanos, Señor. Somos conscientes de que no producimos muchas veces al 100% como debería de ser, pero sabemos también que te agradas cuando hay frutos, Señor, que comienzan a manifestarse. Y sabemos, Señor, que, mi Dios amado, eres tan especial para acudir a nuestras vidas y comenzar a podar aquellas cosas que no glorifican tu nombre. Señor, hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, disponemos nuestra voluntad para que tú hagas como tú desees, Señor amado, pero ayúdanos, por favor, a que sigamos nosotros siempre conscientes con este principio, Señor, que es eterno, Padre, que produzcamos frutos, mi Dios amado, que glorifiquen por siempre tu nombre. Y amado Dios, que esos frutos que nosotros vamos a producir, que en realidad serán un beneficio para nuestra vida, de aquello, Señor, tomemos, mi Dios amado, lo mejor para ti, Padre, como mi Dios, honra que tú te mereces por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, eterno Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.
Un placer haber estado con ustedes a través de este medio. Bendiciones.